El mundo estaría superando una cuarta ola por infecciones COVID-19. Gran parte de los países estarían registrando un descenso, sobre todo de la última variante de preocupación, Omicron. Sin embargo, Omicron puede causar reinfecciones y sobre todo su subvariante BA.2 sigue incrementándose en casos. Los científicos este 4 de marzo 2022 habrían detectado un síntoma de alarma que las personas infectadas con COVID-19, sobre todo con Omicron o con subvariante BA.2, tienen que tomar en cuenta. ¿A qué síntoma de alarma se refieren los expertos en relación a la infección por Omicron? En este video vamos a compartir esta reciente publicación dada este 4 de marzo y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Andor Bacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 4 de marzo 2022 en donde expertos habrían identificado un síntoma de alarma que debemos tomar en cuenta con respecto a la infección por COVID-19, sobre todo frente a Omicron y a BA.2. Un síntoma que es muy importante darle la prioridad del caso, dado que podría significar complicaciones e incluso riesgo de cuadros severos que requieran hospitalización. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para conocer los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que, si bien es cierto, para marzo 2022 el escenario de la pandemia se refleja en un descenso de casos. Sin embargo, es muy importante mencionar que no todos los países estarían experimentando ello. Actualmente, países en Asia estarían enfrentando incremento de olas y estarían llegando recién a un pico máximo de contagios. Por ejemplo, Tailandia, Vietnam o lo que significa Hong Kong estarían enfrentando para marzo 2022 una situación bastante delicada. Igualmente, se estaría reportando un incremento de casos en Reino Unido, que por 3 días consecutivos está manifestando incremento de casos. Podría venirse una nueva ola, es muy importante tomar en cuenta ello. Pero otro problema que puede estar presentándose en las siguientes semanas es no solo el avance de BA.2, sino sobre todo las reinfecciones que puede causar Omicron, que ya en varias investigaciones habría demostrado que tendría una capacidad de reinfecciones mayor que la variante Delta y que la variante Beta. Y ante ello, una reciente investigación habría dado información importante a tomar en cuenta. Este 4 de marzo 2022, una publicación indicaría el síntoma de COVID más alarmante que no debemos olvidar. Una situación importante en donde haría mención que, si bien es cierto, los casos de COVID pueden estar disminuyendo, sin embargo, un síntoma de COVID todavía alarma a los expertos. Según se ha mencionado, y es importante tomar en cuenta, que los síntomas de COVID siguen apareciendo y es importante tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene un significado en particular. Sin embargo, una nueva investigación estaría revelando que existiría un síntoma alarmante que los pacientes deben considerar al momento de salir infectados por COVID-19. Y este síntoma sería la dificultad para respirar. Es muy importante que los expertos habrían mencionado que la dificultad para respirar, al impactar sobre todo en actividades diarias o en reposo, debería ser considerado como un signo de alarma. Este síntoma suele ser una señal de que el cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno. Los bajos niveles de oxígeno pueden afectar al cerebro, al corazón, entre otros órganos sensibles. Es muy importante tomar en cuenta que el virus es insidioso para reducir los niveles de saturación de oxígeno y después de un tiempo suficiente ello puede ser difícil de recuperar por completo. Es importante que si la persona evidencia
que es difícil respirar durante actividades regulares o mientras descansa, buscar atención médica de inmediato. Es muy importante tomar en cuenta que los niveles de oxígeno podrían estar disminuidos y esto significar una infección bastante grave en relación a COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. La dificultad para respirar, sobre todo en reposo y ante actividades regulares, es un síntoma de alarma que las personas deben tomar en cuenta si tienen un diagnóstico positivo para COVID-19. Es muy importante mencionar que la característica de esta dificultad respiratoria debe darse con el diagnóstico de COVID-19, sobre todo dado que Omicron es la variante predominante hasta el momento, el diagnóstico es muy probable que sea por Omicron. La persona que tenga diagnóstico positivo para COVID-19 y que empiece a presentar dificultad respiratoria al reposo o al hecho de actividades regulares, ello requiere atención médica de urgencia. Es importante mencionar que una vez superado el diagnóstico, el paciente puede persistir con esta sintomatología por más de 2-3 semanas, lo que es parte del síndrome post-COVID o conocido también como COVID prolongado. El punto preocupante se da conjuntamente con el diagnóstico, no superado 2 o 3 semanas. Superado 2 o 3 semanas después del diagnóstico, es muy importante tomar en cuenta que esta molestia puede persistir, dado que es parte del post-COVID o COVID prolongado. La preocupación está con el diagnóstico. Si una persona se hace diagnóstico y a los días siguientes empieza a presentar dificultad para respirar, tanto en el reposo como en actividades regulares, ello es un síntoma de alarma. Significaría que no está llegando buena oxigenación a nivel pulmonar y que nuestros pulmones están haciendo un esfuerzo por tratar de conseguir más oxígeno, situación que podría conllevar a un cuadro severo. Las personas que se infectan o que se reinfectan por Omicron deben tomar en cuenta que la dificultad respiratoria en reposo, seguida del diagnóstico confirmatorio de COVID-19, es un síntoma de alarma. Es muy importante entender que, si bien es cierto, los casos a nivel mundial están disminuyendo y sobre todo los gobiernos están tomando acciones en donde se considera un triunfalismo precipitado ante la pandemia, las infecciones y las reinfecciones se van a presentar. Debemos recordar que CDC, en un reporte actual, habría indicado la población vulnerable para cuadros severos o mortalidad por Omicron, en donde había manifestado dos grupos. En primer lugar, las personas no vacunadas, las cuales tienen riesgo de hacer cuadros severos. Pero en segundo lugar, las personas vacunadas con pauta completa, en las cuales 5 enfermedades asociadas podrían causar severidad por Omicron: hipertensión, cardiopatías, diabetes, obesidad y HIV. Condiciones que pueden llevar a que una persona vacunada, completamente vacunada, pueda hacer un cuadro severo por Omicron. Y ante ello, uno de los síntomas de alarma que nos puede ayudar a tomar decisiones tempranas sería la dificultad respiratoria en reposo o ante las actividades regulares. No debemos bajar la guardia. COVID-19 todavía no ha terminado. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. En un reciente reporte dado este 4 de marzo de 2022, los expertos habrían identificado cuál es el síntoma de alarma que las personas infectadas o reinfectadas por Omicron deben tomar en cuenta. Dentro de esta publicación, los expertos habrían mencionado que la dificultad para respirar, sobre todo en reposo y ante actividades regulares, sería un síntoma de alarma que signifique que nuestro cuerpo no estaría recibiendo la cantidad de oxígeno necesario. Ello puede causar daño a nivel de órganos sensibles, tales como cerebro, corazón, riñones, y esto complicar la salud de la persona. Ante un diagnóstico positivo de COVID-19 y con la presentación de dificultad respiratoria a reposo o a esfuerzos mínimos, paciente requiere atención de urgencia para evaluar condición de salud. Esta situación podría complicarse y podría conllevar a cuadros severos. Es muy importante que las personas tengan conocimiento de este síntoma de alarma que podría llevar a un cuadro severo. COVID-19, Omicron sigue infectando a las personas, dos poblaciones vulnerables para cuadros severos: no vacunados
y personas vacunadas que tengan alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad o HIV. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.